Hola mis queridos amigos, hermanos y familia. Una vez más les damos una cordial bienvenida a este pequeño estudio bíblico, La Fe de Jesús. Gracias por acompañarnos nuevamente. En esta ocasión tenemos un estudio interesante. Vamos a hablar un poquito acerca del estado de los muertos. Hay muchas preguntas con relación a la muerte. La gente se pregunta, o Job, por ejemplo, preguntaba, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Bueno, hay muchas inquietudes, hay dudas, hay preguntas sobre qué pasa con las personas cuando mueren. Bueno, de esto vamos a hablar un poquito. Así que gracias una vez más por permitirnos entrar en la comunidad de sus hogares. Gracias por el tiempo que nos prestan. Gracias por unirse con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Pero ahora queremos escuchar una linda música. Los dejamos con esta linda música y enseguida regresamos. Sonar sonidos de vientos y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta. Puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, los cielos se abrirán. Las profecías cumpliéndose están. Y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán.
cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Al clamor final, los cielos se abrirán. Los cielos se abrirán. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y ahora les invito a inclinar el rostro y pedir la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Oremos. Querido Padre, gracias te damos porque nos has dado la oportunidad de estudiar una vez más tu palabra. Pero no queremos hacerlo sin la seguridad de que tú nos vas a acompañar, Señor. Así que te pedimos que seas nuestro invitado de honor y que con tu ayuda entendamos tu palabra. Bendice a nuestros amigos quienes nos acompañen en diferentes lugares. Sea con ellos, Señor, y con tu ayuda podamos entender tu santa palabra en esta hora. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Decía yo al principio, Job en su libro, que lleva su mismo nombre, en el capítulo 14 y verso 14 se preguntaba, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Bueno, esa es la misma pregunta que se hacen muchas personas en este tiempo. Hay quienes creen de que cuando una persona muere, en realidad no muere. Solamente muere el cuerpo, dicen algunos, pero su alma o su espíritu sale de él para ir a otra vida. Hay muchas creencias también con relación a la muerte. Hay religiones que enseñan sobre la reencarnación, que cuando una persona muere se reencarna en otro ser viviente. Bueno, la Biblia, por supuesto, nos da la respuesta a algunas preguntas con relación a qué pasa cuando una persona muere. Por supuesto, este es un tema que no nos gusta tocar, porque al principio Dios creó al ser humano para que viviera para siempre. Nunca fue parte de su plan para la vida del hombre la muerte. Al principio Él nos creó para ser felices para siempre y que nunca muriésemos. Pero tristemente el pecado entró y como consecuencia se trajo la muerte consigo. Y entonces, ¿será que realmente una persona al morir no muere? Hay quienes afirman de que si las personas se portaron mal en esta vida, al morir, inmediatamente van a un lugar de tormento, lo que lo llaman el infierno. Hay quienes afirman si la persona se portó bien, al morir, inmediatamente va al cielo. O entonces, algunos creen que si la persona no fue tan buena ni tan mala, más o menos bueno y mala, bueno, entonces no va ni al infierno ni al cielo, sino al purgatorio. Por supuesto que hay muchas creencias sobre este tema. Hay tantas enseñanzas que pueden confundirnos. Sin embargo, en esta ocasión vamos a ir a la Biblia para que nos responda a esas y otras preguntas con relación a la muerte. Así, tenemos que ir al principio para entender este tema, porque sabemos que Dios es el creador del universo, es el creador del ser humano. Por lo tanto, necesitamos ir al comienzo de la creación, cuando Él creó a los primeros seres humanos, ¿cómo lo hizo? Así que vayamos a nuestra
primera pregunta de nuestra lección, que dice lo siguiente: ¿quién creó al hombre y cómo lo hizo? Bueno, la respuesta la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, y luego el versículo 27. Luego vamos a leer el libro de Génesis 2 y 7. Leamos 1:27 primero, que dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El capítulo 2 y versículo 7 dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Interesante que la Biblia nos contesta de que Dios es el creador del ser humano. ¿Cómo lo hizo? Usó dos elementos. Dice que lo hizo del polvo de la tierra, luego dio el soplo de vida, entonces dio como resultado el alma viviente. Ya me imagino de que cuando Dios creó al hombre y formó el polvo, hizo barro, luego al formar la forma del cuerpo del ser humano, entonces Dios se inclina para soplar en el hombre el aliento de vida. Y solo entonces el hombre llega a ser un alma viviente. Así que este principio es muy importante tenerlo en cuenta. Recuerda que el ser humano es un alma viviente cuando estos dos elementos se juntaron: el polvo de la tierra más el soplo de vida igual a alma viviente. Bueno, ahora vayamos a nuestra segunda pregunta, a ver qué nos dice. Entonces la respuesta a esta pregunta es: Dios fue quien creó al hombre y lo hizo del polvo de la tierra. La siguiente pregunta es: ¿qué es la muerte entonces? Bueno, la respuesta la vamos a encontrar en Eclesiastés capítulo 12 y verso 7. Dice lo siguiente: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, ahora, ¿qué era la vida? Al principio, Dios al formar el barro no tenía vida. El ser humano solo llegó a ser un alma viviente cuando Dios sopló el aliento de vida en aquel barro que había formado. Ahora, la muerte es lo inverso de lo que había sucedido cuando el barro y el aliento de vida se juntan, se unen. Entonces, la muerte no es otra cosa que la separación de los dos elementos que usó Dios para crear al ser humano. Por eso, cuando una persona muere, dice el texto que leímos de Eclesiastés, el polvo simplemente vuelve de donde vino, de donde fue tomado originalmente por Dios, y el soplo de vida también vuelve a Dios quien lo dio. Así que podríamos responderlo de esta manera a la pregunta de qué es la muerte. Simplemente es el fin de la vida. Así nada más lo presenta la Biblia. No hay más cosas que añade al hecho cuando el ser humano enfrenta la muerte, cuando llega a morir. Así lo menciona nada más. Simplemente muere, el polvo volvió de donde vino y el soplo de vida volvió a Dios quien lo dio. Así que ya después de eso ya no existe vida. Pero ahora, sigamos estudiando y a ver qué nos sigue diciendo la palabra de Dios.
En la siguiente pregunta nos dice lo siguiente: ¿a qué compara Jesús la muerte? Bueno, vayamos en el libro de Juan, capítulo 11 y verso 11 hasta el 13, nos dice lo siguiente: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos, hablando de los discípulos, pensaron que hablaba del reposar del sueño. ¿A qué compara Jesús la muerte? Es interesante notar de que en toda la Biblia, cada vez que Jesús, por ejemplo en el Nuevo Testamento, se refería a la muerte, no hablaba de ello como el fin de todo. Siempre se refería a la muerte como el sueño. En el caso de Lázaro, por ejemplo, cuando él recibe la noticia de que él había muerto, él simplemente dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero más voy para despertarle, decía a sus discípulos. Claro, los discípulos no lo entendían al principio, pero ya después entendieron. Ahora, la muerte entonces es como el sueño. Si usted trabaja afuera, haciendo trabajo pesado, en el campo, por ejemplo, en fin, en cualquier trabajo que esté, durante todo el día se va a agotar, se va a cansar, llega entonces a casa y de repente lo que usted desea es descansar. Y no tiene miedo de ir a dormir, porque tiene la seguridad de que el siguiente día va a amanecer y usted va a despertar. Bueno, la muerte es lo mismo, dice Jesús aquí. La muerte es como el sueño. Es como cuando llegamos a casa después de un día de trabajo largo y duro, queremos descansar. Así, cuando llega el momento de descansar en Cristo también, no debería asustarnos el hecho de que vayamos a morir. Porque si, así como cuando uno va a descansar, uno no tiene miedo de ir a descansar, a dormir, tampoco deberíamos tener miedo a la muerte. Porque sabemos que en la mañana de la resurrección, Cristo entonces traerá consigo nueva vida. Y Él mandará que todos los muertos en Él resuciten. Entonces, en realidad, la muerte es como un sueño. Entonces, las personas quienes han muerto y están descansando ahora en la tumba, no sienten nada, simplemente duermen. Así como cuando uno va a dormir y uno queda dormido y no tiene una noción de lo que pasa a nuestro alrededor durante la noche. Y de repente amanecemos, abrimos nuestros ojos y no nos dimos cuenta de qué pasó durante la noche. Así es con la muerte. Nadie se está dando cuenta entre los muertos cuánto tiempo llevan muertos. En cambio, simplemente descansan, dice el Señor. Entonces, ¿a qué compara Jesús la muerte? Bueno, lo compara al sueño. Así que esto es maravilloso saberlo, porque si Jesús pudo despertar o levantar o resucitar, como queramos llamarle, a Lázaro, también hará lo mismo con aquellos quienes descansen en el Señor ahora o en el futuro, mientras esperamos su pronta venida. Así es. Pero ahora vayamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Sabe algo quién ha muerto? Bueno, algunas personas en realidad pues son sinceras y pues quizá todo lo que saben es lo que se les enseñó de manera equivocada o no creen en lo que se les haya enseñado. Muchas personas creen que sus seres queridos quizá están sufriendo en algún lugar por ahí. Y entonces tratan de hacer lo que pueden para
sacarlo de allí o hacer oraciones, hacer misa, no sé cómo quieran llamar los programas que hacen para sacar a las personas del sufrimiento y mandarlos a otro lugar. Bueno, veamos qué nos dice la Biblia si realmente quienes han muerto sienten algo o están sufriendo o están disfrutando otra vida, viven en otro mundo. Bueno, veamos qué nos dice la Biblia con relación a esa pregunta. Eclesiastés 9:5 y el versículo 6 nos dice lo siguiente: porque los que viven, refiriéndose a nosotros, saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Sabe algo quién ha muerto? La Biblia es contundente al respondernos esta pregunta. Por supuesto que no. Usted entonces no debería preocuparse por sus seres queridos si has perdido algún ser querido. Si pensabas de que de repente estás sufriendo en algún lugar, la Biblia simplemente dice que los que han muerto nada saben. Los que vivimos, dice Dios a través de su palabra, claro que sabemos que vamos a morir, pero los muertos, ¿qué saben? Bueno, la respuesta es nada. Así que simplemente el polvo vuelve ahí de donde fue tomado y el soplo de vida a Dios quien lo dio. Y así nada más. Así la vida deja de existir y ya no existe vida entre la muerte. Ya no existe vida después de la muerte más bien. Por lo tanto, no deberíamos preocuparnos si nuestros seres queridos están sufriendo o no, porque la Biblia nos dice que simplemente nada saben. Así, Jesús nos diría, simplemente están durmiendo. Y en cuanto cuando Él venga por segunda vez, claro que vendrá a despertarlos. Así que, qué maravillosa noticia, ¿no es cierto?, de que Jesús vendrá a poner fin a la muerte. Bueno, así que, ¿qué saben los muertos? Simplemente nos dice la Biblia, nada saben. Ahora, vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre con el alma entonces? Bueno, veamos primeramente en la respuesta en el libro de Ezequiel, capítulo 18 y verso 4, que dice lo siguiente: He aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué ocurre con el alma? Bueno, la Biblia simplemente responde, muere. Esa es la respuesta. Por lo tanto, el ser humano, podríamos decirlo de esta manera después de haber leído estos textos, el ser humano no tiene alma. En sí es un alma si vive, pero una vez que deja de existir, deja de vivir y muere, ya no tiene alma. Es alma si vive, si muere, ya no es alma. Por lo tanto, porque por ahí muchas personas están enseñando que el ser humano tiene alma. Una vez que muere, su cuerpo es enterrado, pero su alma sale de él y vaga por ahí. La Biblia enseña otra cosa. Tenemos que creer nosotros en lo que dice la palabra de Dios. Así que, ¿qué ocurre con el alma? Simplemente muere. Así de sencillo. Vuelvo a repetir, ya no tenemos por qué preocuparnos si nuestros seres queridos realmente
no han muerto, de repente andan vagando por ahí. Ahora, por supuesto, de que el enemigo se ha inventado toda clase de mentira. Esto de enseñar que el ser humano tiene alma y al morir realmente no muere, sino vaga por ahí, es una mentira del enemigo. ¿Se acuerdan ustedes cuando engañó a Eva en el Edén? Dios les había dicho al principio que si ellos comían el fruto del árbol prohibido, iban a morir. El diablo entonces, para engañarlos, les mintió. No es cierto, les dijo, no van a morir. Y así esa misma mentira la sigue repitiendo y ha engañado a mucha gente. Porque esa simple mentira, en realidad lo que enseña es que el ser humano es inmortal. Porque si enseñamos que el ser humano al morir en realidad no muere, sino va a otra vida, o su alma sale de él para ir al cielo, o al infierno, o al purgatorio, donde sea, estamos confirmando la misma mentira del diablo en el Edén, que el ser humano no muere y que realmente es inmortal el ser humano. Pero la Biblia no enseña tal enseñanza, tal doctrina, no es bíblica. Cuando usted tenga oportunidad, lea, por ejemplo, en la primera carta de Pablo a Timoteo, especialmente el capítulo 6 y versículo 16, ahí claramente enseña la palabra de Dios que el único ser que es inmortal es Dios. El ser humano es mortal, tiene principio y fin. Morimos, por eso morimos, pero Dios no tiene principio y fin. Por eso Pablo ahí afirma en 1 de Timoteo 6:16 que el único ser inmortal es nuestro Dios. Él no conoce la muerte. Por lo tanto, si solamente existe un ser inmortal, y ese es Dios, entonces el ser humano es un ser mortal que conoce la muerte. Así, la Biblia nos enseña claramente de que no existe vida después de la muerte. Bueno, pero ahora vayamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Debemos consultar a los muertos? Qué interesante pregunta. Ahora vuelvo a repetir. Si hay muchas personas quienes creen que cuando una persona muere realmente no murió, afirman que el ser humano es inmortal. Entonces, al afirmar que el ser humano es inmortal, de alguna manera entonces logran o pueden comunicarse con ellos. Pero bueno, veamos a ver qué nos dice la Biblia con relación a este tema, porque Dios tiene algo que decirnos para responder a esta pregunta, si está bien consultar a los muertos. Bueno, vamos a leer en la palabra de Dios a ver qué nos dice. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 10 y 11, dice lo siguiente. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Interesante. Versículo 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Deberíamos consultar a los muertos? La respuesta bíblica es un contundente no. Porque Dios prohíbe que se halle en medio de su pueblo gente
quienes practiquen el ocultismo o el espiritismo o el nombre con que le quieran llamar. Porque todo eso no es otra cosa más que comunión directa con Satanás, con el enemigo de Dios. Por eso en el pasado Dios prohibía a su pueblo que en medio de ellos se hallaba gente que practicaba hechicería. Y lo mismo hoy en día, Dios sigue prohibiendo a su pueblo que practique tales cosas, porque a través de Pablo nos recuerda de que no existe comunión entre la luz y las tinieblas, entre el enemigo de Dios y Dios. No podemos ajuntar la luz y las tinieblas. Por lo tanto, nosotros, por supuesto, no deberíamos practicar tales cosas. Está prohibido por Dios. Ahora, se preguntará usted, ¿por qué? Por la misma razón de que los muertos ya no saben nada, dejaron de existir, entonces no podemos comunicarnos con ellos. Bueno, algunas personas me han contado, por ejemplo, de que han escuchado voces en la casa parecido a las voces de los difuntos. Hay gente quienes cuentan de que han logrado comunicarse con sus seres amados, quienes fallecieron desde hacía tiempo, a través de esa gente quienes consultan a los muertos. ¿Qué tiene usted que decirnos con relación a eso? Bueno, es algo sencillo. Hay una historia interesante de que por el tiempo no podemos estudiarlo en esta ocasión, pero me refiero a la historia de Saúl y Samuel. Cuando el primer rey de Israel, se apartó de Dios y de repente se encontró en aprietos, tenía problemas, venían los enemigos a hacer guerra contra el pueblo de Israel. Como el rey se había apartado, quiso consultar a Dios. Esto se encuentra al final del primer libro de Samuel. Pero Dios no le quiso contestar ya, porque ya él se había apartado de Dios, rechazó la palabra de Dios, no quiso obedecer. Por lo tanto, Dios ya no se comunicó con él. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Le mandó a sus siervos a que buscaran una pitonisa, a las mismas personas quienes consultan a los muertos. Bueno, se les avisó que había una mujer en Endor. Así que se disfrazó y de noche prendió su viaje para ir a la casa de esta mujer. Bueno, llegando ahí, la mujer le pregunta, ¿a quién quieres que te haga subir? Bueno, dijo, yo quiero que haga subir a Samuel. Ya Samuel había muerto. Y como él había sido el profeta, gran profeta del pueblo de Israel, quería consultar con él, quería hablar con él, pero ya Samuel ya había muerto. Entonces, después de que la pitonisa hizo su trabajo ahí, de repente dice que vio a un anciano aparecer por ahí delante de ellos. Y su voz era idéntica a la de Samuel. Se vestía como un Samuel. Era idéntico a Samuel. Cuando Saúl lo vio, dijo, es Samuel. En realidad, ¿qué fue lo que pasó ahí entonces? Realmente la mujer esta, quien tenía comunión directa con el diablo, ¿hizo venir a Samuel de los muertos? No, claro que no. La Biblia nos explica de que como el diablo tiene ángeles malos quienes se trajo consigo del cielo, esos son los demonios quienes colaboran con el diablo. Se disfrazan de diferentes maneras, imitan a los seres humanos para engañar a los que están vivos. Se disfrazan de platos voladores, no sé de qué más se disfrazan, porque el diablo hace todo ello para engañar a los seres humanos. Y luego, claro que Saúl entró en conversación con el supuesto Samuel, pero en realidad no era Samuel, porque lo que pasó después con Saúl
es algo muy triste. Él murió en la guerra, así que en realidad ese aparente Samuel, quien apareció por ahí, gracias al trabajo de esta pitonisa de Endor, no fue sino uno de los agentes satánicos. Imitó a Samuel, se vistió como Samuel, y imitó la voz de Samuel y apareció ahí como si hubiese sido Samuel. ¡Qué cosa!, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, a través de la Biblia nosotros sabemos ahora que los muertos en realidad ya no saben nada. No necesitamos preocuparnos por quienes ya se han ido. La Biblia nos ha dado la respuesta de que cuando una persona muere, simplemente dejó de existir. Ya no tenemos por qué preguntarnos qué estarán haciendo, estarán sufriendo, estarán alegres, contentos o tristes. No, porque ya no sienten nada. Su memoria es puesta en el olvido, dice la palabra de Dios. Así que ya no podemos comunicarnos con ellos. Los muertos descansan ya. Ahora, pero por supuesto, la gran esperanza que nosotros los seres humanos, quienes vivimos en este tiempo, la esperanza que nosotros estamos aguardando no es sino la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando finalmente Él venga y resucite a todos los muertos, entonces los muertos volverán a vivir otra vez. Eso es lo que debe consolarnos ahora, saber que Cristo viene pronto, que tiene el poder para resucitar a nuestros seres queridos. Probablemente usted ha perdido a un ser querido, alguien cercano a usted. Ya que vivimos un tiempo de pandemia y esta enfermedad no se ha alejado todavía. Muchas personas han pasado por la muerte y mucha gente se han quedado sin sus seres queridos, niños sin sus padres, padres sin sus hijos, en fin. Esta pandemia ha hecho un desastre por todas partes del mundo. Pero ahora los que vivimos, nosotros deberíamos prepararnos mientras estamos en vida. La muerte no debería atemorizarnos. La muerte no es el fin de todo, más bien, la muerte es un simple descanso. No despedimos para siempre a nuestros seres queridos cuando mueren, simplemente les decimos hasta luego, porque los veremos otra vez cuando Cristo venga por segunda vez. ¿No es maravilloso saber eso? Esas son las grandes noticias de la palabra de Dios, porque Dios nunca miente. Él prometió volver y va a volver, por supuesto. Así que, qué alegría será cuando Él venga por segunda vez y elimine entonces para siempre la muerte, que es el peor enemigo a quien más tememos en este tiempo. Así, mis queridos amigos y hermanos y familia, y gracias a Dios porque Cristo venció la muerte. Yo, dijo Jesús en Apocalipsis 1, tengo las llaves de la muerte. Así, ya no existe entonces infierno, no existe un lugar donde van la gente a sufrir, ni los que se portaron bien van al cielo. Simplemente todos van al mismo lugar en el sepulcro, ahí están esperando a Jesús volver por segunda vez y mientras tanto descansarán ahí en la tumba. Así es, pero ahora, para finalizar nuestra lección, tenemos algunas recomendaciones. Y la primera es consolarnos en la esperanza de la resurrección. Segunda recomendación, creer que Jesús nos resucitará cuando Él venga. Así como lo hizo con Lázaro, hará otra vez con todos los demás quienes morirán antes de la venida de Jesús. Y tercera recomendación, perseverar hasta alcanzar la inmortalidad que Dios nos dará. Hasta entonces vamos a ser mortales
después de la venida de Cristo, Él nos transformará entonces en seres inmortales, porque ya nunca más experimentaremos la muerte. Mientras tanto, somos mortales por ahora, y el único ser que tiene inmortalidad es Jesucristo. Pero qué alegría saber de que Él tiene el poder sobre la muerte. Así que la muerte no debería atemorizarnos. Así que lo que necesitamos hacer ahora es unirnos más al Señor Jesús, quien dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo, aunque esté muerto, vivirá. Así es, eso es lo que nosotros necesitamos creer, porque la verdadera vida, en realidad, no el pedacito de tiempo que vivimos sobre la tierra, sino más bien la verdadera vida es el Señor Jesucristo. Cuanto más nos acercamos a Él, más nos acercamos a la vida, a la verdadera vida. Y el tiempo que Él nos da para vivir sobre esta tierra no es sino para prepararnos para la verdadera vida que viviremos en el cielo. Así es, así que yo te invito para que entregues tu corazón al Señor Jesús, te acerques más a Él, y si deseas unirte conmigo para expresar estas palabras de fe, hágalo, que dice así: confío en las maravillosas promesas de Dios, me entrego a Jesús para obtener la vida eterna. Esa es la solución para la muerte. Aunque la muerte por ahora nadie lo ha vencido, pero en Cristo lo podemos vencer. Así, aunque el pecado trajo consigo como consecuencia la muerte, el don gratuito que trajo Jesús es vida eterna, es salvación. Todo lo que necesitamos hacer es creer. Así, mi querido amigo y amiga, familia, llegamos al final de otra lección más. Gracias por acompañarnos y no olvide acompañarnos en la próxima lección, que va a ser interesante también. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima. Qué dolor el que se siente cuando alguien que uno ama ya no está porque ha dormido en el Señor. Qué dolor el que se siente al perder un ser querido y pensar que nunca más aquí estará. Al saber que no hay risa, no hay amor ni alegría en su mirar. Hay una esperanza, no todo acabó, porque la muerte vencida está. Todo el que creyere en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Qué preciosa esperanza nos entrega Jesucristo, nuevo cielo y nueva tierra nos dará. Que veremos cara a cara al que es todopoderoso y podremos ver a quien ya no está. Pues en Cristo está la vida y a la voz de su venida muertos resucitarán. Hay una esperanza, no todo acabó, porque la muerte vencida está. Todo el que creyere en Cristo
siempre se acabará, que no habrá ya sufrimiento y el dolor que ahora sientes de tu alma el Señor arrancará. Pues en Cristo hay alegría y esperanza cada día. Él te dará. Hay una esperanza, no todo acabó, porque la muerte vencido está. Todo el que creyere en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Hay una esperanza, no todo acabó.